Europa es, y ha sido, centro generador de cultura. En ella se han desarrollado las cumbres de la civilización occidental conocida. Y la fuente, el líquido precursor, ha sido el agua salada del mar, de los mares Mediterráneo, Jónico, Adriático. Por ellos navegaron todos los héroes y mitos, por ellos navegaron reyes y esclavos. En ellos se libraron las más famosas batallas navales de la antigüedad. Por los países que los circundan, cabalgaron guerreros y monarcas. Y ejemplo de todo ello es la región de Italia llamada Apulia. Puglia está formada por la espuela y el tacón de la península italiana, la bota. Sus costas dan al Adriático y al Jónico, que se funden en el Golfo de Tarento. Fue el centro de la Magna Grecia y durante el período romano, Brindisi era el final de la Vía Apia. De sus ciudades y puertos partieron los cruzados para la Guerra Santa hacia tierras de Jerusalén. Y a la vuelta, muchos de ellos edificaron iglesias agradeciendo al Señor el haber podido volver a pisar tierra cristiana. En estas ciudades quedan las huellas de la cruz y la espada, órdenes de monjes guerreros, como los templarios y otros. Pero fue en el siglo XIII, reinando en el Sacro Romano Germano Imperio, Federico II de Hohenstaufen, del que se dice que edificó o restauró más de 200 castillos y fortalezas de la región, cuando Puglia cobra mayor importancia. Bari, la capital de Puglia, fue fundada por los ilirios, eternos enemigos de Roma, ocupada por griegos y romanos, disputada su posición estratégica por lombardos, turcos y bizantinos, quienes convirtieron el pequeño puerto de Barium en una gran ciudad. Bari. Hoy son otras las naves que surcan estas aguas. Ya no son trirremes, ni galeras, ni galeones, sino barcos de pesca, cargueros o buques para el placer. Y Bari nos aparece como un puerto lleno de vida, trabajo y alegría. El castello fue edificado por los normandos y más tarde agrandado y perfeccionado como fortaleza por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que llegó a ser rey de Sicilia, de Chipre y de Jerusalén. Grandioso personaje de extraordinarias cualidades y carácter fuerte y excéntrico que le hizo merecedor del sobrenombre Stupor Mundi, el asombro del mundo. 200 años más tarde, vivió en él por propio derecho, pues era duquesa de Bari, Isabel de Nápoles. El pueblo la quería por su vida desgraciada y romántica. Viuda muy joven, apenas estuvo casada 6 años con su primo, Galeazzo Sforza, de quien se dice que murió por hacer uso inmoderado del coito. Producto de estos amores fue una niña, Bona Sforza, cuyos restos reposan aquí en Bari, en la Basílica de San Nicolás, que fue construida para albergar los restos del santo, aunque entonces Nicolás todavía no lo era de Bari,
sino de Mira, en Turquía, donde sus restos descansaban en relativa calma. Al ser conquistada Turquía por los musulmanes, un grupo de pescadores sacaron los restos de San Nicola y se los llevaron a Bari. Era un hombre bueno y milagrero, y algunos de sus portentos todavía se recuerdan, como el de hacer resucitar a 3 niños que un hostelero había asesinado y estaba a punto de servir como menú a sus clientes. Por eso se le suele representar junto a 3 niños en una cazuela. O cuando supo de 3 honestas hermanitas que pretendían casarse y no tenían para pagar su dote. Era Navidad y la costumbre mandaba dejar las medias de los niños y familia colgando de la repisa de la chimenea. Esa noche entró San Nicola por la ventana y dejó en las medias de las jóvenes monedas suficientes para pagar su dote. De ahí proviene la leyenda de San Nicolás, que trae los regalos en Navidad entrando por la chimenea. Con el tiempo el nombre fue tomando la sonoridad de otros países más al norte y ha acabado siendo Santa Claus, San Nicolau, que los niños esperan hoy en Nochebuena. Tras estas rejas del altar se guardan las reliquias del santo. En la basílica podemos ver también el sepulcro de Bona Sforza, la hija de Isabel de Aragón, mujer versada en políticas que murió envenenada a los 60 años por su secretario y hombre de confianza. Bari, como todas las ciudades de Italia, es una ciudad alegre y expansiva, donde los comerciantes ofrecen sus mercancías en la calle a los paseantes. La catedral está dedicada a San Sabino. Su portada es sencilla, clásico románico de Apulia, con 3 portales por debajo de un rosetón. El dintel está tallado con animales y monstruos fantásticos de extraordinaria personalidad. Destruida en el siglo XI, fue reconstruida 100 años después. En el interior, la cripta, de inconfundible estilo oriental, consta de una nave dividida en 2 pasillos sostenidos por 16 columnas. La luz mediterránea pide calle. La vida, pues, se hace en el exterior. Y en el exterior trabajan las mujeres las deliciosas pastas de la región, orecchetti, cavatelli, troccoli, que fabrican a mano con trigo duro, agua y sal. Estas orecchiette, de la calle de las Orecchiette, es una tradición que se transmite de madres a hijas y a nietas. Mi madre empezó a hacer las orecchiette con el dedo al revés y las doblaba así, y se llamaban las strascinate, arrastradas. Después se han llamado orecchiette. Joaquín Murat, lugarteniente de Napoleón, fue rey de Nápoles entre 1808 y 1815 y queda su huella en este barrio que lleva su nombre, donde se alojan las tiendas de moda y lucen espléndidos edificios. Con el barrio de Murat desentona esta otra arquitectura,
tristona y burocrática de la época de Mussolini. Pero así es Bari, ciudad de contrastes, y los barineses, y sin duda los visitantes, prefieren la luz franca de su histórico puerto y la arquitectura de sus embarcaciones. El promontorio o península del Gárgano, situado en el norte de la región de Puglia, representa la espuela en la bota de Italia. Pero nosotros vamos a acercarnos a la espuela por mar. Y navegando siempre a vista de la costa, ese litoral duro y accidentado del Gárgano, donde rompen las olas con fuerza taladrando la piedra, creando misteriosas cuevas y canales, nos vamos a encontrar con los trabucchi, ingenios de pesca que tienen más de 200 años de antigüedad. Estos ingenios están construidos de pino carrasco, pino típico del Gárgano y común en todo el Adriático, flexible y resistente a la sal y al viento duro del Mistral. Buongiorno, sono Mario del Trabucco. Vi spiego un po' la Buenos días, soy Mario del Trabucco y les explico la historia y su funcionamiento. Tiene sus orígenes en el final del siglo XIX o principios del XX. Es una estructura nacida por una necesidad práctica porque no existían puertos y a veces era demasiado peligroso salir al mar a pescar con los barcos de velas. Entonces nació esta estructura pegada en las rocas que funcionaba como un barco de pesca. El funcionamiento es muy sencillo. Se dejan caer los cabrestantes, la red baja en el agua hasta el fondo del mar. Una forma de pescar es cuando el agua es clara y transparente y se ve llegar al pez. Uno de los hombres del trabuco que está asomándose en la plataforma o se sube a la antena y si el pez pasa encima de la red, da una voz a los otros del trabuco y dice «ver», que en dialecto significa «saca la red», y rápidamente sacan la red fuera del agua y los peces quedan presos dentro. Aquí tenemos dos cabrestantes que sirven para subir las redes atadas a varias garruchas. Generalmente hay 4 personas, 2 por cada cabrestante, además de otra que es la encargada de ver si entra pesca en la red. Cuando se ve el pez en la red, se giran los cabrestantes, se saca la red y el pez queda preso en el centro. Después, con un ganapán muy largo, se saca el pez de la red. Hoy, muchos de estos trabucchi se han convertido en agradables restaurantes. Y siguiendo nuestro viaje, llegamos a Vieste. Pueblo marinero, centro turístico importante con magníficas playas de arena y muelles de atraque para todo tipo de barcos de recreo. Estratégicamente situado, fue en el pasado víctima de muchos ataques. En el pueblo podemos ver la Chianga Mer, la roca amarga, donde es fama que los piratas turcos pasaron por las armas a gran parte de su población. Dice la leyenda que en determinadas fechas, la Chianga Mer enrojece por aquella sangre derramada. Pero pocos lo han visto realmente.
Y ya por el interior, bajamos hacia el sur y encontramos la Foresta Umbra en el Parque Nacional del Gárgano, donde se concentran más del 35% de las especies botánicas de la región. Un oasis de bosque y vida animal que reposa el espíritu. Siguiendo nuestro viaje, llegamos a Monte Sant'Angelo, destino desde hace siglos de millares de peregrinos. El pueblo aparece como colgado de un barranco, vertical, con las casas tan pegadas entre sí que casi podría caminarse por sus techos. Parece que allá por el año 490 se apareció el arcángel San Miguel al obispo de Siponto, ordenándole que construyera un templo en su honor. Esta gruta, el punto de la aparición, es el origen del pueblo, que terminó siendo lugar de peregrinaje, el final de una ruta llamada Camino del Ángel, que empezaba en Normandía y pasaba también por Roma. Los caballeros cruzados venían después de su aventura en Oriente a postrarse ante el furioso arcángel de la espada alzada. Sobre las ruinas de un castillo de origen normando, construyó una fortaleza casi inexpugnable Federico II. Todavía pueden distinguirse las torres cuadradas normandas de las redondas aragonesas. Aquí vivió, se cuenta, Bianca Lancia, la única mujer a la que Federico II amó de verdad. Fue hombre de muchos amores y dejó amplia descendencia. Sin embargo, los únicos hijos naturales a los que legitimó fueron los 3 que tuvo con Bianca. Incluso mantiene algún historiador, llegó a casarse con ella in articulo mortis. Y siguiendo por el interior el camino hacia el sur, como si volviéramos a Bari, llegamos a Castel del Monte, seguramente el lugar preferido del hombre a quien llamaron Stupor Mundi y donde más a gusto se encontró nunca. Por eso mereció también otro sobrenombre, Puer Pulia, hijo de Apulia, por su amor por esta región a la que vino a refugiarse siempre que pudo. La forma octogonal del castillo recuerda la de la propia corona del imperio que él ceñía. 8 esquinas tiene también la capilla de Aquisgrán, donde fue coronado este personaje extraordinario, que se llevaba mal con el poder papal y fue excomulgado en 2 ocasiones, que dominaba 9 idiomas y tenía fama de taumaturgo y alquimista. Curioso es que de todas sus ventanas de 2 arcos se destaque una, de 3, que algunos han llamado la ventana del amor. En cualquier caso, aquí gustaba de refugiarse y dedicarse a la cetrería, en la gran llanura de las Murge, que se divisa casi entera desde el castillo.
arte a la que fue muy aficionado y entendido, tanto que incluso llegó a escribir un tratado sobre ella, De arte venandicum avibus, o el arte de la cetrería. El patio también tiene forma octogonal y cualquier fuerza que hubiese conseguido entrar en el castillo se hubiera visto inmediatamente enclaustrada, encerrada en ese octógono fatal, expuesta a la arquería y al fuego de sus defensores, sin posibilidad alguna de huida. El interior contaba con un sistema de comunicación muy complejo. Las estancias hacían las veces de pasillos y los pasillos las de habitaciones, conectándose entre ellos de manera laberíntica, de forma que para alguien que no conociera la fortaleza era fácil perderse en ella. Se considera que el emperador quería protegerse de atentados y que por ello, para llegar hasta sus habitaciones o a la sala del trono, había que atravesar una infinidad de cuartos, de forma que cualquier intruso era descubierto a tiempo por los soldados de guardia. Es posible que el emperador concretara en la sorprendente construcción de esta fortaleza secretos y misterios cuyo mágico hermetismo la hacían aún más temible y aterradora. Castel del Monte fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Lo contrario de Castel del Monte es Trani, un puerto turístico abierto a la luz y a la alegría, donde van de la mano como naipes barajándose antigüedad y actualidad. Ayer, puerto importante de salida de los caballeros cruzados que iban a hacer la Guerra Santa. Hoy, lugar de ocio y esparcimiento. Trani fue sede de conventos de órdenes militares, como esta iglesia de Ognissanti, que fue capilla de los caballeros templarios. Pero, como decíamos, a pocos metros de ella, hoy lugareños y turistas disfrutan del baño y del sol. Junto a la blancura admirable de su catedral, construida en el siglo XII, de minimalista y asombrosamente fresca fachada, y sin embargo ejemplo del más puro románico pugliés, como podemos comprobar en las arcadas de su entrada. En el interior, las naves son de estilo normando. Y célebres son estas puertas de bronce, obra de Barisano de Trani, artista adelantado a su época, moderno hoy mismo, de cuya vida no tenemos noticia, aunque su obra, hecha con una técnica que se acerca más a la orfebrería que a la escultura, anteponiendo el sentido decorativo al simbólico y religioso, está fechada en la segunda mitad del siglo XII. La catedral de Trani, que salpica la espuma de las olas del mar. Alberobello, tierra de olivos y viñas, capital de los Trulli. Los Trulli son construcciones tradicionales del Valle de Itria, símbolo de la región entera. Su origen se pierde en el tiempo, pero es probable que provenga de las tumbas circulares etruscas. Lo cierto es que hoy son casas habitables y sorprendentes. Il Museo del Territorio
El Museo del Territorio de Alberobello es seguramente un ejemplo importante para entender la evolución de las construcciones en seco de la ciudad de Alberobello. De hecho, en esta maqueta son bastante evidentes los distintos tipos de construcción que han ido apareciendo en el tiempo. La evolución de la construcción en seco nace de una necesidad. La necesidad de emplear la materia prima que abunda en nuestros campos, la piedra, y acumularla de una forma organizada y práctica. Así que se pasa de una acumulación genérica a una construcción más natural de los muros y finalmente a una estructura más funcional como sería la del trullo. Es por eso que la construcción se mantiene en pie por un correcto encaje de las partes, de las diferentes partes que componen el trullo. La piedra de la cubierta y la piedra del muro. Una cubierta que se compone de 3 niveles diferentes. La estructura interna, una parte media utilizada en el centro como relleno y la capa exterior que da el color gris. Desde luego, un elemento interesante de nuestras construcciones es el pináculo, la parte de terminación de nuestros conos. El pináculo es un elemento decorativo en una estructura eminentemente monótona y anónima. En Alberobello, el elemento verdaderamente excepcional es el hecho de que estas estructuras han estado habitadas desde el siglo XVII. Aún hoy el trullo, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, es una vivienda. Parte de nuestros habitantes vive todavía en estas estructuras. Clásicas en la región son también las maserías, las casas principales de las fincas de labor, que con el tiempo se han convertido en casas rurales o encantadores hoteles. Incluso alguno cuenta con su propia y antiquísima capilla, como lo atestiguan estos frescos bizantinos. Nos queda poco tiempo en Puglia y hemos de aprovecharlo. Así que desgraciadamente hemos de cruzar rápidamente el valle de Itria. Pasamos como flechas por Locorotondo sin poder probar su famoso vino blanco, pero admirando en cambio su hermosa construcción. En Martina Franca entramos por una de sus puertas barrocas del 17 y nos acercamos a la Piazza Roma, donde tras la Fuente de los Delfines se erige el Palacio Ducal de los Caracciolo, en cuyo salón se mantienen interesantes frescos del siglo XVIII.
Y si hasta ahora nos escoltaban viñas, ahora son olivos los que nos miran desde las orillas de la carretera. Olivos de troncos retorcidos, milenarios. Y siente uno si no sería de esa madera olorosa con la que fabricaría Hércules el garrote con el que se enfrentó al león de Nemea. Cuando ya se huele el agua salada del mar, avistamos sobre una colina la llamada Ciudad Blanca, Ostuni. Calles blancas. Blanca también su Recoleta Catedral, con su rosetón central, cuya decoración ilustra el paso del tiempo. Ostuni fue la dote de la princesa Bona Sforza, cuya tumba hemos visto en la Catedral de Bari. El Salento es la comarca formada por la extremidad sudeste de la región italiana de Apulia, también conocida como el Tacón de la Bota. Se considera a Lecce capital del Salento. La columna de San Oronzo, patrón de la ciudad que sufrió martirio cuando el emperador Nerón, se levanta en el centro de la plaza del mismo nombre, dominando hoy el anfiteatro romano del siglo II. Junto a él estuvo siempre, aun ignorándolo, pues el anfiteatro no se descubrió hasta 1938. Lecce ha sido sobrenombrada la Florencia del Sur al ser una joya del barroco y del arte en general del sur de Italia. La Puerta Napoli, en la muralla de Lecce, se construyó como un arco de triunfo para celebrar la llegada del emperador Carlos I de España y V de Alemania. En el frontón se celebran los triunfos del ilustre visitante y sobre él luce el escudo de los Habsburgo con el águila bicéfala. Pero tan grande como el emperador fue el artista Giuseppe Címbalo, que vivió 90 años y fue el padre de lo que se ha llamado el barroco de Lecce. A él y a su sobrino se debe parte de la fachada de la Santa Croce, en la que destacan esas cariátides zoomorfas, los turcos arrodillados y soportando el peso del sagrado monumento. Pero el interior es quizá más sorprendente con los juegos de columnas que sujetan la cúpula. Es la calidad de la piedra local utilizada, la piedra de Lecce, caliza suave y sin embargo compacta, lo que permite el labrarla de esa manera tan fina y conseguir la filigrana que construye el barroco. Los capiteles se liberan de las típicas hojas de acanto y dibujan flores, frutas, ángeles, aves.
El castillo de Carlos V se construyó sobre la base de una fortaleza normanda y la obra comenzó en 1539, quizás con la intención de que se alojara en él el emperador. Desgraciadamente, a pesar de su voluntad bien demostrada de querer visitar Lecce y Otranto, el emperador nunca llegó a venir. Esta es una antigua técnica de la elaboración leccese. Se utiliza un papel hecho de tela y cartón elaborado en una antigua papelera de Amalfi. Como se moldeaba en el siglo XVIII, momento en el que nació esta técnica, así se sigue trabajando hoy. Misma técnica, mismos materiales. Esta es una figura de un rey mago que se usaba para adornar los pesebres belenes de las antiguas nobles familias de Lecce y Salento, porque un pesebre belén en papel maché es un orgullo para la aristocracia salentina. Se parte de un esqueleto de hierro, después se modela el cuerpo en paja, a continuación se modelan la cabeza, las manos y los pies en arcilla. Después el vestido se crea por partes con la misma técnica que utilizaría un sastre de verdad. Trozo a trozo se modelan los trajes directamente sobre el maniquí para crear el movimiento en el vestido que encaje con el movimiento de los cuerpos. Cuando seca el traje, se pasa a la fase más característica llamada focchegiatura. Se van haciendo quemaduras, pasando un hierro incandescente para alisar las arrugas que aparecen durante la elaboración. Se pintan con pinturas al óleo. Después se completan con objetos modelados en arcilla, como ánforas, pan, fruta, para representar la antigua vida popular de Salento, en muchos casos ya desaparecida. La espectacular piazza del Duomo, dominada por la catedral. La catedral de Lecce data del 1144, pero fue rediseñada por el arquitecto Giuseppe Címbalo entre 1659 y 1670. Tiene dos fachadas, la que se ve desde la plaza y la principal, que es curiosamente la más sencilla. Está dedicada a María Santísima Asunta. El último proyecto de Címbalo, casi a sus 90 años, y que no pudo ver acabado, fue la iglesia de San Juan Bautista, lo que se considera máximo exponente del barroco leccese, influenciado sin duda por el plateresco español. No podíamos dejar de pasar, aunque fuera fugazmente, por el Palacio Tamborino, ejemplo de arquitectura civil. Y llenando las bolsas con las típicas pastas de la región, salimos por la Puerta Rubiae con la esperanza de que en el resto del viaje nos acompañe la bendición de San Oronzo, patrón de la llamada Florencia del Sur, Lecce. Y por mar llegamos a Otranto, puerto importante desde la época romana, el más oriental de Italia. Su castillo fue tan famoso que el escritor inglés Horace Walpole
escribió en 1764 una novela con el mismo título, considerada el texto original del género del terror gótico. El 28 de julio de 1480, un ejército otomano desembarcó frente a la ciudad de Otranto. Después de 15 días de asedio, los turcos consiguieron conquistar el castillo y la ciudad fue pasada a cuchillo. Pero aún quedaban algunos supervivientes refugiados en la catedral. El comandante otomano les ordenó renunciar a su fe cristiana, a lo cual los ciudadanos se negaron. Al menos 800 de ellos fueron decapitados. Son los mártires de Otranto. En 2013, Benedicto XVI inició un proceso para su canonización, ratificado por el Papa Francisco. El rito de canonización tuvo lugar el 12 de mayo de 2013 en la Plaza de San Pedro. Quizás para contrarrestar tanto horror, en el suelo de la Catedral de la Anunciación destaca el mosaico bizantino realizado por el monje Pantaleone alrededor del año 1165, donde está representado el árbol de la vida, mezclando episodios sacros y profanos. Seguimos la costa, punteada por las torres de vigilancia que ordenó edificar Carlos V para avisar a tiempo de la presencia enemiga. Y pasamos por el canal de Otranto, donde se mezclan las aguas del Adriático y el Jónico, y doblamos el tacón de la bota italiana a la vista de Santa María de Leuca. Para llegar a Gallipoli, puerto importante, codiciado históricamente, que sufrió especialmente en las dos últimas guerras mundiales. El puerto actual fue comenzado en el siglo XVIII por Fernando I de Nápoles y las dos Sicilias, hermano del rey español Carlos IV. Hoy, desde el puerto pesquero, se puede contemplar la bella ciudad. De ahí viene su nombre, del griego Kalé Polis, que significa ciudad bonita, rodeada por las murallas acariciadas por las olas del mar Jónico y fortificada por el castillo que fue sucesivamente reconstruido por Federico II y por los Anjou y más tarde por los aragoneses. Gallipoli fue desde tiempo de los griegos. Dice la leyenda que la ciudad fue fundada por Diomeneo, uno de los héroes de la guerra de Troya, importante puerto comercial dedicado especialmente al comercio del aceite. Hasta el siglo XIX, a sus habitantes les gustaba decir que con el aceite de Gallipoli se iluminaban las grandes ciudades de Europa. En la zona siguen produciéndose excelentes aceites apreciados en la gastronomía mundial y se puede visitar alguna de sus antiguas almazaras. Hoy la ciudad tiene vocación turística y en sus calles se mueven viajeros de todo el mundo, comprando típicos recuerdos marineros y disfrutando en sus restaurantes de los productos del mar.
Y en el interior del Salento está Galatina y la iglesia de San Pedro y San Pablo. En una época la ciudad se llamó San Pedro in Galatina, en honor al apóstol que, se dice, por aquí pasó en su viaje hacia Roma. Incluso en la catedral se conserva la piedra sobre la cual, según la tradición, San Pedro reposó en su viaje desde Antioquía hacia Roma. Sus calles tienen un inconfundible sabor que solo se encuentra en el interior del Salento. La iglesia de Santa Catalina de Alejandría se construyó por orden de Raimondello del Balso Orsini, casado con María de Enghien, condesa de Lecce, tras regresar de luchar en Tierra Santa. Los frescos se pintaron, parece ser, por voluntad de su esposa. Notables son los del Génesis por su ingenuidad y belleza. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Santa Catalina nació hacia el 290 en el seno de una familia noble de Alejandría. Fue martirizada por el emperador Magencio al negarse a hacer sacrificios a los dioses. El emperador ordenó que torturaran a Catalina con una máquina de ruedas guarnecidas con cuchillas afiladas. Pero las ruedas se rompieron al tocar el cuerpo de Catalina, quien salió ilesa. Entonces el emperador ordenó decapitarla. Al lado del retrato de la santa está el sepulcro de Raimondello del Balso. En una de las capillas laterales podemos ver uno de los crucifijos más impresionantes de la estatuaria católica. Las calles de Galatina son el escenario todos los años, los días 28 y 29 de junio, de las fiestas de la Tarantela, el baile más célebre de Italia. Desde muy antiguo, hasta mediados del siglo pasado, más o menos, se creía popularmente que bailar el solo obsesivo de la tarantela hasta caer agotada o en trance curaba un tipo de locura producido por la picadura de la tarántula mediterránea, la llamada araña lobo, Lycosis tarantula. Las picadas solían ser en su inmensa mayoría mujeres que trabajaban en el campo, y es muy probable que la supuesta picadura justificara casos de depresión o neurastenia.
tiempos más claros, la Noche de la Taranta es el festival de la música popular del Salento, de Puglia y de toda Italia.